panorama excelente en la región y una enorme receptividad para el mensaje que pude transmitir en las reuniones que he tenido con los representantes de los países miembros de la OEA. Por ejemplo, ¿con quiénes ya se había reunido usted, había entablado contacto para ofrecerles las ventajas de una posible Secretaría General peruana que usted iba a asumir? Que no contó con el auspicio de la Cancillería, sino que organicé yo mismo porque tenía otra cosa que hacer en Washington. Una semana entera he estado con las representaciones de todos los países de América, de todos los países votantes en la OEA, expresando cuál era el planteamiento del Perú para poner a la OEA en acción, para, digamos, meterla en el gimnasio y hacer que tenga acciones y resultados más concretos y de mayor impacto, en particular en lo que respecta a la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la seguridad interna en los países. Y la receptividad, Augusto, era estupenda. Y era casi una disposición para firmar el cheque en términos, entre comillas, en términos de apoyo político, pero con un cuestionamiento frontal que era el siguiente: ¿cómo podemos comprometer el voto de nuestro país si estamos viendo que la voz que sale del Perú es la de un canciller que ha presentado al candidato y que simultáneamente está diciendo lo estamos evaluando? No lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Entonces, hay dos misiones diplomáticas peruanas en Washington, la del Estado peruano y el embajador ante la OEA, así es. Que es el señor Juan Jiménez. ¿Lo recibió? Bueno, la misión encabezada por el embajador Jiménez ha sido el único espacio que realmente funcionó en esta tarea, en base a una petición que les hice y la hicieron con mucho rigor y profesionalismo. O sea, en esta semana que usted estuvo haciendo estas gestiones. Para ayudar a conseguir las citas con las personas que además, a la mayor parte de ellas, como yo me muevo en este ambiente, eran personas conocidas. De por ejemplo, ¿con quiénes? ¿Embajadores? Bueno, con el Departamento de Estado, con el jefe de seguridad de la Casa Blanca, que tiene que ver con este tipo de decisiones, con los embajadores latinoamericanos en la OEA, por un lado, y por separado, porque tienen una agenda y hasta un idioma distinto, hablan en inglés, los embajadores de las repúblicas caribeñas anglófonas, que son el 40% de los votos en la OEA. Entonces fue un curso muy importante, pero como conozco a varios de estos embajadores ya de años, de otras actividades y otros contactos, muchos me decían, queremos apoyar, pero esa forma en la que están manejando las cosas, lo que sale en el periódico, en la televisión, no nos permite, no nos ayuda. ¿Pero a qué cosas se referían? A este señalamiento de que el candidato estaba en evaluación, cosa que era de lo más rara, porque quien había propuesto y lanzado al candidato era quien a su vez decía que lo estaba evaluando. Si no lo había evaluado bien, ¿para qué lo lanzó? Entonces, claro, esto se debe a que, bueno, el canciller Gonzalo Gutiérrez hace la propuesta de que usted sea el candidato. Esto se da en un momento que quizás no era el mejor momento para plantearlo, porque políticamente el Estado, el gobierno, estaba negociando en el Congreso la aprobación del gabinete de Ana Jara. Y los fujimoristas, al enterarse de que usted era el candidato que el Perú iba a proponer, quisieron frenar esto. En ese contexto, el canciller da estas declaraciones, que si bien lo que digan los fujimoristas efectivamente es algo de política interna que no afecta, pero lo que en base a este reclamo diga el canciller sí tiene una resonancia hacia afuera. Entonces, indirectamente sí afectaron los fujimoristas a que el canciller diga esto. No lo descarto, pero digamos, si así fuera, Augusto, si por una grita de un grupo minoritario, de un sector antidemocrático en el Congreso, el gobierno en la práctica renuncia a lo que es su obligación constitucional de conducir la política exterior, sería una señal gravísima de debilidad, no solo política, sino constitucional. Porque ese tema de la evaluación no solo se dijo ahí, se repitió varias veces más. Y lo único que reclamaban a los países amigos de la OEA, que no les interesaba ni seguían esta discusión dentro del Congreso del Perú, era que hubiera un mensaje público de que el candidato del Perú contaba con todo el apoyo del gobierno, que era lo lógico, ¿no? Y como ese mensaje no fue transmitido, eso llevó a que países que en perspectiva yo estoy seguro que podrían haber comprometido su voto. ¿Cuáles eran los países que usted sentía estaban seguros? No, seguros. O al menos que no hay seguros el día que se vota. De acuerdo, pero los que veía que podían convencer. Sin duda, yo veía varios países, desde un
un grupo importante de países del Caribe anglófono, que es el área más difícil, porque es el área que la Cancillería peruana conoce menos, pero indudablemente Trinidad y Tobago, Jamaica, que son dos países muy relevantes en la región, habían adelantado una gran simpatía por la candidatura, no estoy diciendo compromiso de voto. Eso no pero ya estaban empezando a claro, funcionar y las reuniones desde que el se norte hicieron. de América, la simpatía en Canadá, en Estados Unidos, en México, Colombia y varios otros países, y un presidente centroamericano que me llama y me dice, quisiéramos apoyar, pero a mí no, lo único que me llama es el presidente del Uruguay, que me llame tu presidente. Y yo, entonces, así son las cosas. En este asunto esto no es la elección en donde un candidato al Congreso busca con el voto preferencial, con afiches y bicicletas, conseguir... No, eso no es Sí, así. pero de todas maneras es una campaña, tiene es una campaña, otro alcance. Pero es una campaña de Estado. Pero tiene que hacerse una campaña. Por ejemplo, yo deduzco por lo que he escuchado que usted ha estado contando, que la gota que derramó el vaso fue realmente que se desaprovechó la presencia del presidente en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde estaban todos y donde tranquilamente se ha podido hacer un paréntesis para gestionar, si es que hay el interés real de que Perú ocupe este puesto tan importante en la OEA, se habría hecho algún tipo de diligencia para proponer a nuestro candidato, pero no se hizo. Y así lo planteé con varias semanas de anticipación, que había estos dos espacios que eran perfectamente conocidos en la agenda diplomática desde hace varios meses, la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Guatemala el 19 de septiembre y el inicio de las sesiones de la Asamblea Anual de Naciones Unidas en Nueva York a los pocos días, y en ambos casos están pues todos los, digamos, los electores, los países miembros de la OEA están ahí, y era una circunstancia muy propicia. Y sin embargo, no solamente no se estimuló, sino se bloqueó en la práctica porque no se le dio ningún curso y hasta ni siquiera una respuesta clara. Lo que para mí ya fue, tú lo dijiste, la gota que rebasó el vaso, no en el sentido de una paciencia personal, porque esto no lo he tomado en ningún momento como un proyecto personal, no fue mi iniciativa, fue iniciativa del gobierno. Y yo la cogí en la asunción de que eso era en serio, de que, como lo he dicho en otra entrevista, estábamos jugando en una cancha de fútbol y en las ligas mayores, y fui descubriendo que el entrenador nos tenía en un partido de fulbito en el rincón del barrio para un campeonato de la manzana, ¿no? Entonces yo creo que, llevando tal vez la cosa a un extremo, así era un poco la situación, y el proceso era un proceso muy evidente y muy simple, es un de involucramiento de los altos dignatarios del país, de los ministros de Estado, de los jefes de Estado. Fíjate, cuando gana las elecciones para la Secretaría General Insulza, lo hace frente a un excelente candidato mexicano que había sido canciller, y lo que él me comentó, el derrotado, que lo que le llevó el triunfo a Insulza es que él, junto con el presidente Lagos en funciones, en el avión del presidente Lagos fueron a hacer un recorrido por los países del Caribe anglófono, y eso volteó la tortilla y permitió que Insulza ganara las elecciones. Cuando César Gaviria fue candidato antes de Insulza, él era presidente en funciones y su canciller de ese entonces se dedicó de cuerpo y alma a ese tema con un equipo importante que se montó en la Cancillería de Colombia, de manera que esto no se gana, pues, como se me sugirió, con un brochure que hay que repartir entre los cancilleres. ¿Eso le sugirieron? Esto no es un tema, pues, de brochure, no es un tema de la elección, pues, del club del barrio, ¿no? Que se puede ganar tal vez con un folletito, ¿no? Se deduce que pueden haber dos posibilidades. Una, que se ha querido bloquear su candidatura por razones políticas, o dos, la incompetencia de la Cancillería y del gobierno de realmente llevar esta candidatura en serio, como usted dice. ¿Cuál de las dos es? Cualquiera de las dos hipótesis, yo me niego a especular, pero cualquiera de las dos hipótesis ¿Qué siente usted es preocupante. Primero, la primera, haber sucumbido ante las presiones de un sector antidemocrático, renunciando a la función del Ejecutivo de conducir la política exterior, sería gravísima señal. ¿Pero qué presión podría ejercer ninguna, pero es simplemente una cosa extraña. Y la otra, incompetencia, me preocupa más todavía. Entonces yo pienso, Augusto, que... ¿Por qué le preocupa más la incompetencia? Porque indudablemente es una señal de que nuestra Cancillería tiene problemas, si es que esa fuera la situación. Porque obviamente una campaña de estas no hay que haber sido canciller
para saber qué significa inversión en recursos institucionales, en recursos políticos y hasta presupuestales. La única circunstancia que hubo para que el candidato del Perú pudiera reunirse con los representantes permanentes ante la OEA fue en base a un viaje personal que yo utilicé para dedicar mi semana a eso. Y después de eso no ha habido ninguna decisión administrativa para ver cómo se iba a realizar esta campaña, más allá de un borrador de resolución ministerial que se me alcanzó, que francamente preferiría no comentar porque era una resolución en la que se proponía designarme como asesor ad honorem de la misión del Perú en la OEA, para que apareciera como eso y por ahí justificar algunos gastos, es decir, la falta de transparencia más inaceptable en la medida en que uno no puede figurar en ¿Puede repetir eso, por favor? En una resolución administrativa. ¿Podría repetir eso? Porque me sorprende lo que usted me está contando. Es un proyecto de resolución en donde... ¿Quién se lo alcanzó? ¿El canciller? No, de la propia Cancillería, pero con el aval del canciller, porque él lo ha expresado así en su propia comunicación. ¿Y exactamente qué proponía? Es un proyecto en donde al candidato del Perú se le nombra, entre comillas, asesor ad honorem de la Embajada del Perú en la OEA en Washington en materia de política exterior. Cosa que no tiene... ¿Y para qué? O sea, para que esté ahí, para que pueda hacer el trabajo de la eventualmente candidatura. Justificar por ahí el gasto de los pasajes, lo que me parecía una decisión muy poco seria, porque una resolución administrativa, una resolución ministerial, tiene que ser transparente en su contenido y en su objetivo. Si lo que yo era, y era exclusivamente el candidato del Perú para secretaría, y no era ni soy asesor de la misión del Perú en la OEA, no podía plantearse algo que no era cierto, por no llamarlo falso. Y en renglón seguido decir, esta resolución no irrogará gasto alguno, porque justamente lo que me decían era, esta es la manera de poder generar un gasto, de manera que eso no lo entendía nadie. Entonces eso... Pero eso es hasta ofensivo, ¿no? Eso creo que hasta me terminó de convencer. Pero es un insulto. No sé si calificarlo así, pero indudablemente era una señal muy clara de que esa resolución, que además se me decía, no hay problema porque no se va a publicar, era un asunto ya preocupante, ¿no? Entonces, cuando uno ve las condiciones en las que vienen operando correctamente, no estoy criticando, me parece muy bien, operando cualquier candidatura que aspire a un cargo de esta naturaleza, entra con un compromiso en serio del Estado, sin subterfugios, sin resoluciones administrativas que dicen una cosa cuando se quiere decir otra, porque todo eso que entraña Augusto en la vida privada o en la vida pública, falta de transparencia, no poner las cosas como son. Si había que dictar una resolución para justificar un gasto, tenía que ser en tanto yo fuera candidato y no otra cosa, y eso tenía naturalmente que publicarse con cargo a un recurso presupuestal identificado y transparente, por supuesto. ¿Cuál es su opinión sobre este canciller entonces? No tengo ninguna opinión en particular, yo creo que las opiniones puede tenerlas cada uno, prefiero omitirlas. Yo creo que una Cancillería en un caso como esto debiera haber respondido a una serie de objetivos más claros. No es un reclamo personal, yo tengo mis actividades organizadas, esto es un episodio de un mes y medio en el que es cierto, yo me dediqué, porque cuando asumo un reto lo asumo en serio, y rápidamente me di cuenta que esto no funcionaba, y yo espero que vengan tiempos mejores, la verdad, ¿no? ¿Hubiese sido mejor con Eda Rivas? No lo sé, no sé si hubiera sido si hubiera sido candidato, jamás hablamos con ella de ese tema. Vamos entonces al análisis político aquí, porque por lo que usted me cuenta de esta falta de claridad respecto de su candidatura, parece señalar que efectivamente el canciller no se atrevía a respaldar públicamente su candidatura. ¿Cuál es la única deducción que podemos hacer? Es que hay un sector político en el país, que es la gran oposición fujimorista en el Congreso, que iba a estar constantemente detrás de cualquier gestión de apoyo suya. Por ejemplo, los pasajes, los gastos, iban a estar constantemente presionando al gobierno que porque se gasta esto, que no lo están llevando con los pasajes, estamos gastando para la candidatura de García Sayán, y eso al parecer ha intimidado al canciller. ¿Podemos darle esta lectura entonces? Mira, es uno de los escenarios, yo me niego a especular, pero si así fuera, ¿no? Si esa fuera la explicación, sería preocupante que por un asunto
menudo de temor a las críticas, no se ejerza las funciones que la Constitución y la ley le han dado al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores. Y algo tan importante como la primera vez que el Perú presentaba en los 66 años de historia de la OEA un candidato a la Secretaría General, ganar no era un tema de satisfacción del ego de ninguna persona, era un objetivo de política exterior, porque el Perú tenía, y sigo convencido, Augusto, que tiene algo que decir. El Perú tiene 1000 problemas, pero también tiene un récord de conquistas en el terreno democrático, en el terreno de los derechos humanos, en el terreno de la inclusión social, y no se trataba de poner al Perú como ejemplo de nada, pero sí de proyectar una serie de propósitos para la región que también iban a repercutir positivamente en el Perú. Teníamos que pensar más allá de izquierda, derecha, de arriba, abajo, y ver que hay un candidato peruano que tenía una opción real de poder ocupar este cargo importante en la OEA. Y lamentablemente eso pasa en nuestro país, ¿no? Conversábamos en el camerino de esto, y claro, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Siente usted que es así? Yo creo que a veces es verdad que por ahí estaba buscando la teoría de lo del palo encebado, que es un juego en todos los países de América Latina, pero el único país que uno busca en Google que el palo encebado significa que cuando una persona está subiendo hay otro que lo baja, no que se cae, sino que lo bajan, es en el Perú. Es la única interpretación. Dicen que hay en la torre, es el que, pero creo que tuvo clarividencia, porque es verdad, y esto es segunda vez que pasa, porque cuando Valentín Paniagua estuvo a punto de ser candidato del Perú a la Secretaría General de la OEA hace más o menos 10 años, fueron también mezquindades locales y no la derrota por parte de un candidato de otro país, porque francamente si uno entra a una de estas carreras y que gane el señor Almagro del Uruguay o el señor Stein de Guatemala, dos personas que conozco y por quienes tengo enorme respeto, bueno, que lo hubieran ganado en su ley, pero que sea el principal adversario que haya tenido el candidato del Perú eran justamente el ente que lo propuso, y eso es una cosa bien peruana, pensándolo bien, Augusto, ¿no? Pensándolo bien. Porque estaba pintado que usted fuera el candidato, pues tenía la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ese ámbito político, ese tipo de diplomacia es más apropiada para lo que exige la OEA que, por ejemplo, la candidatura de un Alan Wagner, un extraordinario embajador, una persona con muchísima experiencia, el héroe de la Haya, pero creo que las características suyas encajan mejor con el tipo de trabajo que requiere la OEA. Estábamos a un paso y la propia Cancillería se tira para atrás. Gracias por tus comentarios, pero puede haber habido otras personas, seguramente calificadas, pero si escogieron a una, con esa persona había que correr. Bueno, no le pido a usted que celebre sus méritos, pero me parece que sí tiene el perfil, digamos, que exigiría un cargo como este, y bueno, el Perú lo iba a tener. Y yo creo que había posibilidades muy grandes, porque habían cosas que uno dice, bueno, ¿de qué le sirve la OEA? De mucho nos podría haber servido. Primero, para proyectar la imagen del Perú, que es bueno en todos los sentidos, y segundo, una serie de acciones que se podrían haber desarrollado de beneficio, no solo para el Perú, sino para el resto de América en la materia de intercambio de políticas de seguridad, de intercambio de políticas educativas. Había propuesto crear una especie de organización panamericana de la educación, una idea que hemos conversado con la canciller de Colombia, que fuera no un ente que haga la educación pública, sino que ayude con herramientas de evaluación de maestros, de evaluación de métodos educativos, de evaluación de calidad, y que pudiera contar, como lo hablé también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con un auspicio del BID para poder poner esto en marcha de verdad, y que no fuera simplemente un saludo a la bandera, una declaración retórica. Entonces, nada de esto son abstracciones, y una OEA llena de discursos inútiles era justamente con lo que yo quería acabar, y encontré una enorme acogida en los países. ¿Cómo iba a ser con los países del ALBA? Bueno, yo creo que con los países del ALBA uno ve la situación, hay una heterogeneidad muy grande entre ellos, hay algunos que tienen una visión muy pragmática. Pero iban a ir con el candidato de Mujica, el gurú del ALBA, ¿no? Es posible, pero en todo caso yo creo que la apuesta del Perú era que los bloques naturalmente existen y pueden ser en manos de uno de los bloques, porque eso trababa la operatividad y su funcionamiento futuro. Usted fue siempre muy prudente con el tema de Venezuela, demasiado prudente quizás. No, porque por mi condición de miembro de la Corte tenía que ser cauto con las calificaciones políticas, pero yo creo que en general a lo que había que apostar como posición peruana era una posición de centro, de equilibrio, no de neutralidad, sino de compromiso, pero hay un evidente abuso de compromiso de autoridad efectivo ahí, ¿no? con la democracia, y yo estaba convencido y sigo convencido que hay que repotenciar
el peso y la actividad del secretario general de la OEA para lo que sea la acción proactiva, la convocatoria de sesiones de los órganos de la OEA cuando se produzcan amenazas al orden democrático, que son atribuciones que el secretario general tiene en la Carta de la OEA. O sea, ¿podría pronunciarse sobre Venezuela? ¿Lo habría hecho? No pronunciarse directamente, pero sí generar las reuniones, que nunca se utilizó esa función, esa atribución del secretario general, y eso me parece algo grave. O sea, que el secretario general no solo le haga caso a Maduro, sino que la oposición también la convoque, es la otra mitad del país, ¿no? Bueno, no, pero que digamos que... Es cierto que es un país dividido. Y a los estados, yo creo que la OEA es un espacio de promoción del diálogo político, y yo creo que ahí la OEA se ha quedado un poco rezagada. Creo que en el Perú, cuando tuvimos la puja para la salida del gobierno de Fujimori a fines de los 90 y el año 2000, la OEA no es que nos resolvió ningún problema. La OEA ni siquiera condenó jamás al régimen de Fujimori, pero sí generó un espacio debieron haberlo hecho, de ¿no? diálogo. Estuve de acuerdo con eso. Pero se generó un espacio de diálogo importante que desde la oposición supimos aprovechar para... Pero la OEA debió condenar la dictadura de Fujimori, ¿o no? Yo creo que sí, pero... Entonces también debiera condenar la dictadura de Maduro. Pero vamos a cómo han sido las cosas en la realidad. Yo creo que cuando la OEA convoca en serio a un proceso de diálogo y tienen ahí un espacio todos los actores, eso por lo general termina bien, ¿no? Y eso creo que es la experiencia que del Perú... Bueno, en nuestro caso terminó bien, ¿no? Terminó bien, y yo creo que el papel de la OEA ahí, tan menospreciada y tan devaluada muchas veces en la percepción de la opinión pública, reconociéndolo objetiva, históricamente fue muy constructivo, porque le creó las condiciones, ayudó a las condiciones para que los peruanos pudiéramos resolver el problema, que no nos lo resolvió Gaviria, ni Eduardo Stein, ni ningún extranjero, sino lo hicimos nosotros mismos, y creo que fue una buena experiencia que la OEA tiene que utilizar en el futuro, ¿no? Diego, le agradezco por haber estado aquí esta tarde, y bueno, ya se irá aclarando qué fue lo que pasó, ¿no? Porque realmente es muy raro que el canciller proponga a una persona y después le quite piso, ¿no? Pero lo importante, yo creo que más allá de eso, yo creo que la potencialidad del Perú y de otros peruanos o peruanas que existen y que seguirán apareciendo para funciones de representación del Perú es muy grande, y estoy seguro que vendrán tiempos en donde que habrá más coherencia en el manejo de este tipo de temas. Claro. Esto desbarata un poco estas especulaciones de que usted tenía algo de influencia en el Poder Ejecutivo vía Nadine Heredia, que algunos ministerios lo manejaba usted, como por ejemplo la Cancillería cuando estuvo Eda Rivas. ¿Esto lo descarta? Especulaciones absurdas, ¿no? ¿Nunca colaboró con el gobierno para la formación de algunos ministerios? Jamás. Con su experiencia, ¿no? A la señora Nadine Heredia no la he visto ni una vez desde que ella es primera dama. Pero antes sí. Una vez, circunstancialmente, en una reunión no más de 10 minutos, ¿no? De manera que esa relación, con la cual no tendría ningún problema en admitirla si existiera, no es verdad, ¿no? Claro, porque muchos atribuyen una conexión con usted por la presencia de Eda Rivas. Hay esas mentalidades conspirativas que tienen que explicar siempre la realidad sobre la base. Usted no tuvo nada que ver con el nombramiento de Eda Rivas, por ejemplo. En absoluto, es por sus propios méritos y por consideraciones políticas del gobierno que ignoro, ¿no? De acuerdo, bueno, le agradezco mucho por haber estado aquí esta tarde nuevamente, Diego, y una pena, pues nos quedamos sin candidato, ya está, este es el Perú. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.